Recording is on. Entonces acá tenemos, vuelvo y reitero, el internet, el router, el switch, bien, que es donde voy a pegar todos estos equipos y del switch sale un cable hasta el router. Y ahí ya me conecto a internet, ¿sí? Usted en su casa tiene un solo equipo, bien, sea de Tigo o de Claro, y usted lo tiene conectado a todos sus equipos por Wi-Fi, ¿cierto? Algo similar. Pero acá dentro del ejemplo estás por cable. Bien. Entonces, internamente, este router, acá dice que la red interna, que es un ejemplo de los que yo tengo acá, sino que acá cambia mi direccionamiento porque es 302, pero por ejemplo en esta red es 192.168.1.1, bien. Y la máscara de su red es la misma, 255, 255, 255.0. Cuando una computadora de estas, bien, va a enviar información hacia Internet, ella la va a enviar con el direccionamiento 192.168.1.1. Bien, llega hasta el router y ahí el router lo que hace es pasar este direccionamiento 192.168.1.1 a 172.21.42.3, que es la dirección IP que tiene para Internet. Bien. Pero ¿quién es el que me oculta, me hace esa transformación? Primero el router. ¿Y por qué lo hace? Por medio de la máscara de su red. O sea que me oculta esta IP y ya no sale con esta, sino que sales con esta otra. Si usted consulta, incluso ahí en su internet, busca en Google cuál es mi IP y le da clic en la primera opción que le aparece, él le va a decir una dirección IP que es la con la que usted está saliendo, que es la IP pública, ¿sí? Por ejemplo, acá yo le coloqué que dice red de internet, que es 172.21.42.3, es un ejemplo, ¿cierto? Y ya lo de la red interna es 192.168.1.1, o sea que todos estos equipos tienen una dirección acá internamente en la red. Y cuando se conectan al router para ya salir a internet, entonces el router oculta todo ese direccionamiento y va a sacar todos estos equipos a navegar por internet por esta otra dirección IP que es la 172.21.42.3. Bien. Y viceversa, cuando de internet se conecta ya para enviarle la información a cada uno de los equipos, porque de pronto usted está descargando, está conectado a Netflix o está conectado a X o Y servicio, entonces internet le envía la información al router por esta dirección IP 172.21.42.3 y el router lo que hace es el proceso de enviar esos paquetes que llegaron marcados con ese direccionamiento, con este otro direccionamiento que es el interno ya de la red. ¿Listo? Y así es como funciona el internet. Profe, ¿Sí? es decir que, digamos, en ese caso, el router le comparte red de internet a todas las computadoras que va a ser el mismo, pero la red interna cambia para cada computadora. Exactamente. Sí, señor. Eso es como en su casa. En su casa, la casa tiene una sola dirección, ¿cierto? Pero puede que dentro de la casa vivan, no sé, 3 personas, 4, 5, y cada una pues tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, Juan, Pepe, bueno, yo qué sé, un ejemplo. Y cada uno de ellos viven en esa dirección, pero cada uno tiene su propia identificación. Sino que es como si usted saliese a la calle y usted le colocaran una máscara para ocultar su identidad. En el caso pues de que estamos hablando acá. Sí, porque esas máquinas no salen con el direccionamiento que tienen directamente, sino que salen con la dirección que les estoy mostrando acá arriba que dice de internet, que es 172.21.42.3. La analogía es que si yo, por ejemplo, Julián, yo salgo a la calle y me dejo llamar Julián y tengo una máscara que me tapa mi identificación visual y aparte de eso no me llamo Julián, sino que puedo colocarme X o Y nombre o cambio mi número de cédula, por ejemplo, al salir a la calle. Es un ejemplo, pues, como para que me entiendan, de qué es lo que pasa
cuando usted sale de su casa con una identificación, pasa por la puerta, esa puerta es como si fuese el router, y cuando ya cruzo la puerta, entonces salgo con otra identidad. Y todos los que salen de mi casa salen con la misma identidad que yo salgo, ¿sí? O sea que todos tenemos el mismo direccionamiento o la misma cédula, por ejemplo. Así pasa con una red local cuando sale por medio de un router hacia Internet. Entonces, todas esas máquinas, así usted conecte 20, 40 a ese router, todas esas que tienen diferente direccionamiento en esa red salen con la misma dirección IP hacia Internet. ¿Listo? ¿Y eso quién lo hace? La máscara de su red, junto con el router. Pero sí, es que todas tienen un direccionamiento en la red y salen con un solo direccionamiento, todas. Y eso lo hace la máscara de su red. Bien, hasta ahí una otra inquietud. No. Profe, ¿y Sí. el deber qué papel jugaría ahí? ¿Es para El cámara? DVR, listo, muy bien. Vamos a mostrarlo acá un momentico. Entonces, ahí están todas las máquinas, ¿cierto? Hay un DVR que tengo por acá, pues dentro del esquema conectado a ese mismo router. Ese mismo DVR también tiene un direccionamiento dentro de la red de 192.168.1. Entonces, por ejemplo, acá les explico. Cada una de estas computadoras tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, la primera computadora tendría la 192.168.1.1. La segunda, la 1.2, la tercera, la 1.3, 1.4, 1.5, así sucesivamente. Vamos a suponer que el DVR tiene la IP 192.168.1.10, ¿cierto? 1.10 acá, en este DVR. Entonces, el DVR se conecta a Internet porque yo puedo ver ese DVR desde Internet, o sea que yo ingreso al DVR y puedo ver las cámaras, ¿cierto? Pero yo tengo que ingresar es con este otro direccionamiento, 172.21.42.3, que es el que tiene Internet. ¿Quién? El router, porque yo puedo hacer el proceso inverso, de decirle al router que me conecte directamente al DVR porque yo necesito ver las cámaras, que eso es otro proceso que vamos a hacer acá en esta clase, ¿sí? De cómo poderme conectar a una red interna o a un equipo en específico por algo que se llama port forwarding, que después lo vamos a mirar. Pero en el momento lo que me interesa que usted entienda es que yo desde internet me puedo conectar a ese DVR configurando el router para poder ver las cámaras externamente de cualquier parte del mundo. Entonces yo puedo hacer eso, ¿sí? De conectarme externamente por medio del router hacia el DVR. Bien, Profe, pero dentro de este o sea ejemplo. Sí. que esas direcciones IP ya casi no se utilizan, que es más que todo ya el código QR y ya queda enlazado el DVR con Ah, el sí, claro. teléfono del cliente. Sí, pero vamos a suponer algo. Vamos a suponer que usted tiene más cámaras de lo que el DVR soporta, ¿sí? Y usted tiene dos DVRs. Listo, vamos hasta ahí bien, ¿cierto? O sea que Sí. aquí no imagínese un DVR conectado, sino dos, porque ya la cantidad de puertos o de conexiones Balun que usted tiene para ese DVR ya no soporta, porque son 16 cámaras y usted necesita conectar por ahí unas 40 cámaras. Entonces, el problema es que yo no tengo espacio para solamente un DVR, sino para dos o tres DVRs. Vamos a suponer que usted necesita dos. Y en esos dos conectó la totalidad de cámaras. Listo. Ahora, cuando usted escanea con el QR, con el código QR, sea el Aluja o el Hikvision, el QR de esos equipos, el problema es que cuando yo lo escaneo, cada uno de esos deberes se va a conectar por el mismo puerto y me va a hacer un conflicto de conectividad por puerto, ya no por IP, sino por puerto, y ninguno va a salir por internet. Eso funciona muy bien cuando usted solamente tiene un DVR, o sea, el QR, Ah, ya. pero cuando usted tiene dos o más DVRs conectados dentro de la red y usted escanea los códigos QR, todos van a salir por el mismo puerto y ese va a ser el problema.
Entonces, ¿hay que tocaría hacer? Hacer un port forwarding para cada una de las direcciones IPs o hacer otros métodos, puede ser VPNs, bueno, cualquier otro método que me sirva para conectarme externamente hacia esos equipos. Listo. No sé si le quedó clara esa partecita. Sí, profe, sí, todo muy claro. Eso, entonces, los códigos QR en los DVRs, los DVRs son dispositivos de video recording, o sea, que graban el video que está pasando en donde usted coloque las cámaras, ¿no? Entonces, hay algunos deberes que graban audio y video, la mayoría, bueno, dependiendo de las cámaras que usted utilice, bien, graban solamente video. Entonces, en las empresas colocan los deberes y de pronto los gerentes o los encargados de esos equipos ingresan a los deberes para ver los estados, el disco duro, si ya se llenó o hacer una recopilación de los videos, descargarlos, bueno, cualquier cosa que se necesite hacer. Y entonces, si yo tengo más de un DVR, pues ya no es muy recomendable utilizar el código QR, ya toca hacerlo por otros métodos. Bien, Ah, ya. listo. Ahí les dejo pues esa perlita ahí con respecto al DVR, pues ese no es el tema como tal, pero sí nos interesa ver del por qué pasan esas cosas. Ahora, volviendo acá al tema. Entonces ya tenemos la IP, tenemos la máscara, ya sabemos que la primera función es ocultar y ocultar de esa forma. Mi dirección IP que yo tengo en este momento sale con otra dirección IP hacia Internet, que sería esta otra de acá. Bien, esta es la otra IP con la cual sale, que es la 45.225.224.17, y mi dirección IP de mi computadora como tal es 192.168.302. Listo, entonces la máscara de su red hace eso, junto con el router. Bien, no sé si hasta ahí vamos bien o tienen alguna otra inquietud. No, hasta el momento ahí ya me quedó un poco más claro. Ya, Listo. bueno, muchas Bien. gracias. Aparte, ok, acá ya viene un poquito más complejo con respecto a lo que es la máscara de su red. La otra función, porque son dos funciones que cumple la máscara de su red, la otra función es definir la cantidad de computadores que yo voy a conectar dentro de la red, sean computadores o dispositivos móviles, lo que usted necesite conectar en la red. Bien, entonces, ¿qué pasa? Acá voy a mostrarle el tablerito. Si quiere se remiten allá o lo ven ahí desde Jitsi, como quieran. Entonces acá tengo 192.168.0 dentro del ejemplo que estoy planteando acá y la máscara de red o de subred es 255.255.255.0. Según el texto que nosotros vimos en la presentación, ¿cierto? Dicen que son 4 octetos. Ojo, 4 octetos. Voy a escribirlo por acá. Voy a poner por aquí este textico. 4 octetos. Bien. O sea que este 255 es un octeto, o sea, 8 bits. Bien. Este otro 255 son otros 8 bits. Punto. Este otro 255 son 8 bits. Y este 0 también son 8 bits. Bien. Entonces son 4 octetos. 1, 2, 3 y 4. Bien. Entonces, como estamos hablando de octetos, tenemos que sumar de la siguiente forma. Acá tenemos un octeto, ¿cierto? Son 8. 8 más 8, ¿cuánto daría eso? 16. 16, o sea que los dos primeros de 55 tendría 16. ¿16 qué? 16 bits. Más este otro 55 sería ¿qué? 24 24, bits. ¿cierto? Entonces voy a colocar acá. 24. Voy a colocar acá 24 bits en minúsculo.
bits. ¿Listo? 24 bits. 255, 8, otro 55, 8, 16, otro 55, que son otros 8, 24 bits. Ahora, ¿cómo así que 24 bits? O sea que en conclusión, este número, estos 4 octetos me darían 32 bits, ¿cierto? Voy a ponerlo por acá. 32 bits. Bien. Tengo 24 bits hasta este 255. Sumando los 8 bits del 0 serían 32. Pero ¿cómo les parece que estos 8 bits del 0 no los puedo sumar? ¿Por qué? Porque hay un 0. Ojo, cuando ustedes vean un 0 en una máscara de su red, no es directamente proporcional. Ojo con lo que estoy diciendo. Nuestro cerebro a veces piensa de que, o bueno, siempre está acostumbrado en que entre mayor sea el número, mayor es la cantidad, ¿cierto? Usted le hablan de 1.000.000 de pesos, es 1.000.000 de pesos. Si usted le hablan de 100 millones de pesos, son 100 millones de pesos. Acá no, acá es todo lo contrario. Si usted, entre más bajo sea el número, mayor va a ser la cantidad. Por eso les digo, no es directamente proporcional. O sea que cuando yo veo ese cero ahí, bien, es que puedo colocar más equipos. Bien. Mientras que si veo un 255, es que no puedo poner nada. ¿Listo? Para dejarlo claro, hasta ese punto. O sea que en estos tres primeros 255 no puedo colocar nada. Y en este 0 sí puedo colocar. Ahora hagamos el siguiente ejercicio. ¿Cuánto me daría 2 a la 16? No, perdón, hagámoslo de a pasito. 2 a la 8, ¿cuánto me daría? Por ejemplo, acá la calculadora. Vamos a mirar aquí. Vamos a colocar acá. Vamos a mirar aquí. Vamos a tirar científica acá. Poder hacer esto. Entonces, 2. Voy a elevar esto a la 8. Bien. ¿Cuánto me da? 256. ¿Cierto? Si usted quiere, lo hacía ya con su calculadora, para que después no digan que el profesor está diciendo mentiras. No, mentiras. Entonces, vea, usted coge 2 a la 8. ¿Por qué 2 a la 8? Porque estamos hablando de bits y los bits están representados solamente de dos formas, de 0 y 1, ¿cierto? O sea, por eso hablamos 2 a la 8, porque estamos hablando de forma binaria, o sea, de 2. ¿Listo? De números binarios, de 2, o sea, representación 0 y 1. Bien, entonces 2 a la 8 me da 256, o sea que yo acá en este 0, en teoría puedo colocar 256 equipos, porque estamos hablando de un 0, porque no es directamente proporcional al número que usted está viendo ahí. O sea que cuando usted vea un 0 en informática, ¿sí? Más que todo en redes de datos, es porque usted puede colocar más, ¿sí? Mientras que si usted un número mayor, no puede colocar tanto o nada, ¿bien? Que es en el caso de 255. O sea que esto iría 0, mira cómo irían los números, 0, 1, 2, 3, 4, hasta 255. Ahí estaría porque el 0 cuenta, ¿sí? El 0 cuenta como un número válido. Entonces 0, 1, 2, 3, hasta 255. Ahí estarían los 256 que nos dio el cálculo 2 elevado a la 8. Hasta ahí vamos claros. ¿Sí? Sí. Entonces, ojo, 2 a la 8, 256. O sea que tengo un 0 acá. Puedo colocar hasta 256 equipos, supuestamente, pero ese 256, voy a poner por acá, a ese 256 tengo que restarle 2, o sea que esto me daría 254. ¿Por qué tengo que restarle 2?
Porque en las redes de datos tengo que utilizar el 0 para la red y el 255 para algo que se llama difusión de broadcast o la difusión de la red, porque yo necesito que esos equipos, todos esos 254 equipos que puedo conectar en esa red, se comuniquen entre ellos, ¿sí? Y para esa comunicación se va a utilizar, ojo, para algo que se llama el broadcast, se va a utilizar el 255. Por eso nomás puedo utilizar hasta 254 y por eso arranco desde 1, 2, 3, 4, 5, pasando por el 200, 250 hasta 254 y el 255 no lo puedo usar. ¿Por qué? Porque el 255 está reservado para eso que usted está viendo ahí, broadcast, para la difusión de la red, para poder que las máquinas entre ellas se reconozcan y puedan hablar internamente dentro de la red. ¿Listo? Entonces, o con lo que estamos hablando acá. Entonces tenemos 0, que quiere decir que puedo colocar hasta 254 máquinas. Ya saben por qué, porque tengo que restarle el 255, 2, el 0 para la red y el 255 para el broadcast. Entonces me quedaría 254, que eso es lo que puedo conectar yo en una red con esta máscara de su red. Por eso decimos de que la máscara de su red, aparte de ocultarme el direccionamiento, también me define la cantidad de equipos conectados dentro de esa misma red. ¿Listo? Desde acá, este 0 me está diciendo, listo, puedo conectar 254 computadoras, que es el total que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Este total. Bien. Ahora, otro ejemplo. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer de que acá ya yo no tengo este 255, sino que tengo otro 0 aquí. Bien. ¿Ustedes qué creen que pase? En primera vista, ¿qué cree que pase ahí con ese otro 0? ¿Que aumentó la capacidad de equipos o qué, profe? Exactamente, aumento la capacidad de equipos. Muy bien. ¿Y cómo lo aumento? Muy sencillo. Aquí, este 0 me está diciendo que liberé esto para colocar más equipos, este 0. Y este otro 0 también me está diciendo que tengo eso libre para colocar más equipos. ¿Y cómo funciona eso? 8 octetos, o sea, 8 bits más 8 bits, ¿cuánto me dan? 8 más 8. 16. 16, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Cojo, voy a borrar esto, y cojo 2, ojo, 2 elevado, ojo, exponencialmente, no, espere, que acá me equivoqué, 2 elevado a la 16, ¿listo? Me da 65.536 computadoras posiblemente conectadas en esa red, solamente agregando un 0 de más dentro de la máscara de su red. Entonces estoy ocultando la red, pero dentro de esa red puedo conectar 65.536 computadoras. ¿Sí fui claro con lo que estoy diciendo? Entonces, vuelvo y reitero, si agrego otro 0, eso se comporta exponencialmente. No estoy sumando ni multiplicando, no estoy exponencialmente hablando. Entonces coloco un 0, que ese 0 representa 8 bits, más otro 0 que representa 8 bits, que serían 8 más 8 de 16, 2 a la 16 me darían 65.536 computadoras conectadas. Bien. Por eso es que los operadores de Internet tienen tantos equipos conectados dentro o tantos usuarios conectados, porque ellos sí saben manipular eso. O sea, que cogen la máscara de su red y empiezan con un direccionamiento y dicen, listo, entonces acá vamos a conectar, por ejemplo, tantos usuarios. Vamos a conectar 100 en este barrio, bueno, no tan poquitos. Vamos a conectar 1000 usuarios en este barrio, en este otro barrio que es un poquito más pequeño, vamos a conectar 500 y así sucesivamente. Entonces, ellos manipulan en la máscara de su red para aumentar la cantidad de equipos conectados a esa red. ¿Por qué? Porque el módem o el router que usted tiene allá conectado en su casa
también tiene un direccionamiento IP, que se lo acaba de mostrar, que usted verifica cuál es mi IP y el router tiene esa IP pública, ¿cierto? Y ya internamente dentro de su red, ya el router le provee a usted otro direccionamiento para enmascarar. Bien, entonces, en ese orden de ideas, esta máscara que tengo acá, 255.55.00, me permite conectar hasta 65.536 computadoras. Y esas 65.536 réstele 2, o sea que sería 65.534 computadoras que usted puede conectar. ¿Por qué 2 hay que restarle? Porque uno es para la red, que es el 0, o los ceros, y el 255, que es para el broadcast. Entonces puede que restarle 2. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, o sea que Sí, esa máscara de red es la que provee la empresa pues de internet, el servicio. sí. Entonces, el servicio, o sea, lo que es Tigo y Claro, proveen una máscara de su red externamente para el router, para internet, e internamente también para las redes de su casa, ¿cierto? O de su local, o su establecimiento, o de su empresa. Entonces ellos le proveen a usted un direccionamiento externo de internet que es público y otro direccionamiento IP interno o privado, ¿sí? Que es ya para el local o la casa o la empresa, ¿bien? Eso lo proveen ellos, aunque uno puede manipular estos direccionamientos, que después les voy a explicar esa parte. Porque así usted le coloca en un router de X o Y empresa o proveedor de servicios de Internet, usted puede manipular este direccionamiento. ¿Sí? Usted puede manipular esto. Si usted tiene claro lo del direccionamiento y lo de la máscara de su red, cómo se comporta, usted puede manipularlo sin ningún problema. Bien, entonces ahí tenemos los 4 octetos, que es 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es la ventaja 24 bits, de poder manipular eso, profe? perdón. ¿Cuál es la ventaja de poder manipular eso? Entonces la ventaja es que yo puedo aumentar la cantidad de equipos conectados, ¿sí? Dentro de mi red. Esa es la ventaja. Dentro de mi red, pero entonces, ¿cuál es la red personal o qué? Puede ser red personal o red empresarial o lo que usted necesite hacer. Ah, ya, ¿Listo? listo, profe. Bueno, pero entonces vamos a grabar un poquitico más esto. Yo acá puedo coger esto y en vez de colocar 255.55.00, voy a colocar 255.000. Bien. Ahora, ¿cuántos bits liberé ahí? ¿Cuántos bits liberé? 24. 24. O sea que ya estamos hablando de Bueno, 2 la a la cantidad de mente. 24, ¿cierto? Entonces 2 a la 24 nos daría 16.777.216 equipos conectados. A esos 16.777.216 réstele 2, ¿cierto? O sea que quedarían en 214 equipos conectados, o sea, 16.777.214 equipos conectados. ¿Sí? Y ahí me daría esos 16 millones. Entonces acabo de colocar los ejemplos. Me dan un momentico. Entonces 2 exponencial 8. ¿Sí? Eso me daría, ¿cuánto me daría 2 exponencial 8? Ush. Y se fueron. Entonces me daría 256, ¿cierto? Le resto 2 y me daría 254. 254. ¿Listo? Ese es pues como el ejemplo, el primer ejemplo que vimos. ¿Bien? No, esa boleta.
Ahora cojo otra vez, ya con el ejemplo anterior, de 2 exponencial 16 cuando libero los dos bits, ve, los 16 bits, ¿cierto? En la máscara de subred, eso me daría 65.536. 65.536. A ese le resto 2, ¿cierto? Sí, quedarían 34. Exactamente. Entonces acá me daría 65.534. Bueno, usted ya organizó esto. Y ya liberando los 16 bits, entonces acá cojo de 2 exponencial 24. Entonces me daría 16.700.214. 776. 214. Bueno, No, 16, pero ¿cierto? ya ahí restando, ya ahí ya por Eso, eso, sí, ahí le restándole vamos a los dos. restar. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Entonces acá le restamos los 2 para que me dé los 17.777.214. Muy bien. Listo. Y ese sería el ejemplo de la máscara de subred cuando yo estoy hablando de que puedo aumentar o disminuir la cantidad de máquinas conectadas, ¿cierto? Bien, entonces ahí estaría el ejemplo. Ahora, la pregunta sería, de pronto usted lo está preguntando, ¿será que yo puedo colocar esto en 0? La respuesta es no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo necesito definir la red y este 255 es necesario que quede ahí para poder definir la red en esos 16 millones. ¿Listo? O sea que hasta ahí llegaría la máscara de su red. Ese sería el límite o el máximo de equipos conectados que yo puedo generar dentro de una red. Bien, hasta ahí. Bien. ¿Pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno, acá me falta colocar que el 0. Colocar acá que el Luego 0. Juan David desea hablar, está levantando la mano. Listo, ya voy. El 0 es para la red. Bueno, voy a Sí, le colocarlo quita. así más bien para que lo entiendan. Red, pues el 0. Centro, perra. Pero que como que tenía que venir no sé dónde a cancelarla primero. Bueno, por acá, Juan David. ¿Cómo así? Pues dime la avenida por acá. No, pero ¿cómo así? Tiene que venir acá por la Tenía que venir documentación. acá, ok. Tenía Juan que venir David, ¿quiere preguntar algo? Profe, solamente que levanté la mano, pero pues sí tengo una inquietud. ¿Siempre se Sí. define la red en 255 primero o puede ser cualquier otro número que varíe? O sea que, espera a ver si la entendí, Juan. Acá, que sería 55, 55, 55, 0. Exacto, sería siempre 255 y pues ahí ya a partir la máscara de red, así como nos explicó ahorita, o podría variar siempre el primer número que empieza. Sí, depende, o sea, de lo que usted necesite. Si yo necesito, por ejemplo, una cantidad mayor a 254 equipos, entonces tendría que definir el otro octeto como 0, por ejemplo, para definir más equipos conectados. Bien, en el caso de que yo quiera definir más. Bien, porque también puedo definir menos. Pero pues ese es otro ejemplo que vamos a mirar más adelantico. Pero lo que necesito que entiendan es que sí, si yo puedo definir, por ejemplo, voy a colocar acá, el ejemplo que teníamos ahora de la máscara, bueno, hagámoslo con este mismo porque no nos enredemos. Pero yo borro esto y vamos a colocar acá como estaba originalmente, 255, 255. Bien, entonces esta es la máscara inicial para asignar a 254 computadoras dentro de la red, ¿sí? O sea, hasta ahí vamos bien, o sea que en mi computadora
tengo esta máscara de su red y si usted revisa la suya con el mismo comando, le va a aparecer la misma máscara de su red. O sea que usted en su casa puede conectar máximo hasta 254 computadoras. Pues uno nunca va a llegar hasta allá en una casa, ¿cierto? Pero que se puede, se puede. Bien. Ya si yo necesito más, dependiendo, entonces yo puedo en el 255 del lado izquierdo asignarle un 0 o asignarle otro número dependiendo, sino que no nos queremos complicar en el momento con eso. Pero yo podría asignar otro número para asignar, por ejemplo, 2000 equipos conectados, o 1000 equipos conectados, o 500, o 600. Bueno, eso ya varía según dependiendo de la necesidad, o cómo vaya creciendo mi red. Bien. Pero también van a haber inconvenientes, o sea que no todo es bueno, ¿sí? O sea, tantos equipos conectados tampoco es bueno, pero después les voy a explicar el por qué. Pero sí, yo puedo definir, en este caso, inicialmente así, ¿bien? Y después puedo ir colocando otro direccionamiento, ¿bien? Con otra máscara de subred. ¿Por qué? Porque existen clases de dirección IP. Entonces, voy a colocar por acá. Esta plantillita las voy a dar ahí para volvernos ahorita. Y acá voy a colocar, vamos a hablar un poquitico de las clases. Pero sí, yo puedo empezar a definir de esa forma. ¿Listo, Juan? Listo, profe, gracias. Bien. Entonces acá tenemos clases de IP. La clase se denota por el primer octeto de la izquierda, o sea que aquí primer octeto de la izquierda. Me voy a explicar con esto. Voy a colocar esto por aquí, que yo lo organizo. Así. Entonces, dentro de la clase IP hay una que se llama clase A. ¿Sí? Voy a las colocar por aquí así. Clase B. Y la clase C. Son las que se utilizan para redes de computadores. De la clase A dice que el primer octeto de la izquierda, o sea, por ejemplo, tiene que ir desde 0 hasta 127. Ya les explico esa partecita. En la clase B se dice que desde 128 hasta 191 tiene que ir ese primer octeto. Y en la clase C dice que desde 192 hasta 223. Bien. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, el ejemplo de clase A sería aquí, ya el IP es 110.223.21.23. Un ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo así? ¿Por qué se define que es clase A? Porque el primer octeto, este que estoy mostrando aquí, que es el 110, está comprendido entre 0 y 127. ¿Sí ven? Este primer octeto del lado izquierdo. Entonces se define la clase de dirección IP. Bien. Ahora, en la clase B lo mismo. El primer octeto, pero que esté comprendido entre 128 y 191. Entonces, por ejemplo, 170. ¿Sí? Punto 34.21.67. Entonces, este primer octeto del lado izquierdo me está definiendo la clase B. Listo. Estos tres siguientes no lo están definiendo, solamente el primero del lado izquierdo. Y en la clase C igual, o sea que yo cojo
este número y esté comprendido. Entonces, por ejemplo, 192, que es la IP que tenemos ahí, 168.3.102, que es la, por ejemplo, la que yo tengo acá en mi casa, es clase C, porque el primer octeto está comprendido entre 192 y 223. Bien. Entonces, estas clases se definen ¿por qué? Porque van a obtener unas utilidades. Lo que es clase A y clase B se utilizan mucho para Internet. Y lo que es clase C se utiliza mucho para redes internas o redes locales, o sea, lo que son redes de casas, redes de empresas, ¿sí? Dependiendo también de la empresa, si ya es muy grande, pues tocaría usar otra clase de dirección IP. Pero normalmente en las casas se utiliza 192.168.3. Si usted verifica, ¿sí? Ya volviendo ahí a la compartición de pantalla del Jitsi, si de pronto usted está viendo acá el tablero, mire por favor ahí en el Jitsi, la compartición de pantalla. Entonces, si yo coloco en su computador, usted puede abrir con Windows R, ¿cierto? CMD. Usted abre el CMD acá en ejecutar y presiono Enter, entonces le va a abrir la ventana esta que estamos viendo aquí, esta ventana de fondo negro. Y ahí coloco ipconfig, ¿cierto? Y presiono Enter, ahí me va a aparecer el direccionamiento IP que le está otorgando su router a su dispositivo, a su computador. Bien. Y esa dirección IP entonces es, por lo general va a empezar por 192.168. Puede que cambie y donde en el mío dice 3, pues en el suyo diga 0, 1 o 10, ya dependiendo del operador. Por ejemplo, lo que es Tigo utiliza el 1 en vez del 3 y en Claro creo que utilizan a veces el 10 o el 0, dependiendo. Entonces usted puede verificar eso con ipconfig y él le va a aparecer el direccionamiento IP. Listo. Ahora, todos los equipos que usted va a conectar en ese dispositivo van a obtener esa clase de dirección IP que es clase C. ¿Sí? Y así es como se define una clase, que el primer octeto del lado izquierdo esté comprendido entre el número que dice ahí. 192, 168, clase C. Si empieza con 170, como está comprendido entre 128 y 191, según esto, entonces es clase B. Y acá si la IP empieza por 100, es como está comprendida entre 0 y 127, entonces es clase A. Mayormente, ¿para qué se utiliza la clase A? Servidores. Servidores o Internet, ¿sí? Ah, vale. Lo que es Internet. Y clase B también, se utiliza también para Internet. Ya lo que es clase C, también se puede utilizar en Internet, pero para una red más modesta, que no Ya, utilice por eso, tanto. pero entonces la clase A sería como, digamos, A mayor, la B A menor Sí, y la ya sea local. exactamente. Por ejemplo, clase A se utiliza para los 16 millones, clase B para los 65.000 y la clase C se utiliza para los 254 según el ejemplo que vimos ahorita, ¿sí? De la máscara de subred, exponencialmente hablando. Entonces, la clase A se utiliza para los 16 millones, la clase B para el de 65.534 y para la red con IP clase C, entonces se utilizaría el 254, por lo general, ¿cierto? Entonces, de esa forma se utiliza. De esa forma se utiliza. Entonces, vuelvo y reitero, para 16 millones, entonces clase A, 65.000, clase B, y 54, clase C. Bien, clase C. Entonces, de esa forma puedo estipular la cantidad de equipos conectados según la clase de direccionamiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo tengo una dudita. ¿Por Sí, sí. qué es el 2 el que se expone a la 8 o a la 16 o a la 24? ¿Por qué se define? Listo. ¿Por qué tienen que ser 2? ¿Por qué tiene que ser 2? Bien, Sí. porque hablamos de binario, ¿cierto? Recuerden que los computadores hablan de forma binaria y el binario está comprendido por 0
y 1. ¿Bien? O sea, dos estados. El ok. 0 es apagado y el 1 prendido, ¿cierto? Pues como para que usted me entienda. Entonces, la computadora hace eso, envía información de forma binaria, unos y ceros, y por eso se habla de 2. Por eso no se habla ni de 1, ni de 3, ni de 4, sino 2. Siempre 2 elevado a la 8, 2 elevado a la 16, 2 elevado a la 24. ¿Bien? Ok, perfecto. Bien. ¿Alguna otra inquietud? No, para mí era esa pequeña inquietud. No, Muchas gracias. tranquilo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ok, yo sé que es un poquito complicadito al principio. Igual esto se los voy a dejar ahí, este tablerito. Yo no lo voy a borrar para que de pronto si usted quiere ingresar luego, si quiere copiar el enlace, ahí va a quedar el enlacecito del tablerito por si usted quiere echarle un vistazo de nuevo. O el video que lo estoy grabando, entonces la idea es también que les quede el video ahí disponible para que usted lo vuelva y lo mire. Bien, pero entonces de esas formas que se establecen las clases y el direccionamiento, y según el direccionamiento, entonces pues ahí ya vamos a colocar la cantidad de equipos conectados. Bien, ahora voy a hacerles un ejemplo acá. Entonces vuelvan, si quieren, pueden cerrar un momentico el tablero o si quieren lo dejan ahí abiertico y vuelvan al Jitsi para ver la compartición de pantalla, ¿listo? Que pronto me pierden ahí. Entonces acá les voy a mostrar algo, pero yo miro por acá a ver si aumento por aquí el tamaño de esto. Colocarlo. Quedó muy grande ya. Espera, yo miro aquí. No. Va a tocar. Ahí queda Melo, se los que le alargue el ancho. Sí, el ancho. No. Solamente me da esta parte. Bueno, el de la fuente solamente me da esto de acá. Bueno, vamos a darlo así un momentico para que al menos vea usted aquí. ¿Sí? Un poquitico más grande. Bien, ¿sí ven ahí? Entonces vamos a colocar acá lo siguiente. Hay otro comando que se llama ping. ¿Sí? Y vamos a hacer un pin a Google. Bien. Ahora, ¿eso qué me va a servir? Para identificar o verificar si hay conexión a Google, por ejemplo, si hay una respuesta. Entonces, si yo presiono Enter, entonces él me va a decir respuesta desde, y miren la dirección IP que tiene Google, 142.250.179.242. Ahí me parece como una red local. Ya me aparece como 170. Pero 170, ¿qué clase sería? 172. Eso ya sería clase C. Clase C. ¿Seguro? ¿Clase C? B, no. Clase B. No. Es clase B. Clase B. Clase Bien. B, sí. Ah, sí, señor. Listo, o sea que es un servidor de Google, está en clase B, porque estamos hablando de miles de servidores. Entonces, Google tiene clase B, puede ser 172, en mi caso aparece 142, 250, 179, 142. ¿Sí? Yo lo puedo verificar de otra forma, por ejemplo, nslookup es otro comando para verificar eso, entonces google.com. NS es de algo que se llama nombres de servicios, lookup, mirar pues hacia allá, hacia Google, y si yo presiono Enter, entonces me va a aparecer la misma IP, que aparece 142, 250, 179, 142. Entonces estoy confirmando. Arriba me aparece que la dirección IP de mi red es
192.168.3.254, que es el DNS que estoy utilizando, que ahora les explico esa partecita. Y lo que me interesa que vean es que la IP que me arroja Google es 142, o sea que es clase B. Ah, Es clase B. Ahora, haga el siguiente ejercicio. Coja esta dirección IP, y colóquela en el navegador. Venga, profe, mira que Sí. yo hice lo mismo, me pareció es que 2800, que respuesta es de 2800, 3F0, 4005, 2 puntos, Sí, 4, lo que pasa es que eso ya es navegación por IP versión 6, porque 32 ahí, en bits. este caso estamos explicando es IP versión 4, ¿cierto? Pero en IP versión 6 le Ya. aparece así, o sea, con números y letras, que es hexadecimal alfanumérico. Bien, Ya. listo, por ahí le aparece ese número en IP versión 6, o sea que su equipo salió por IP versión 6, no salió por IP versión 4. Bien, pero en el caso de que usted quiera verificar por IP versión 4, entonces usted puede hacer lo siguiente. En su navegador abre otra pestaña y ahí donde usted coloca el nombre de google.com, no coloque google.com, coloque esta dirección IP que tengo acá, 142.250.179.142 y presione Enter, a ver qué pasa. 50. Entonces vuelvo y le reitero ahí, 142.250.179.142. Espere, profe, que aquí me... ¿Qué le apareció cuando usted colocó esa IP y presionó Enter? 142.250.179. Punto 142 o 142. A mí se me Haciendo ve ping. la página principal de internet. ¿Le apareció Google? Claro, lo Sí, redirecciona para a la página la principal de página internet de principal de Google. internet. La página Sí, principal de Google. que es Google, ¿cierto? Ahora hagamos el ejercicio con Facebook. Yo voy a colocar en ese local, pero entonces voy a colocar ¿De dónde acá. miro que es Facebook.com. Google, profe? Me parece es que haciendo ping a 142.259, Ah, respuesta pero es de 140. le colocó fue ping. Ah, sí, sin el ping. Eso. Pero entonces abra el navegador, abre otra pestañita del navegador Sí, yo abrí y otra ahí coloca esa y puse dirección esa. IP. A ver qué le aparece. Sí, También puse esa misma, vamos a hacerlo profe. con Facebook. Entonces Facebook, mire que me aparece es un 69. ¿Qué dirección IP es esa? 69 punto, ¿qué clase? Ah, 69. Clase Ah, A. cierto. Muy bien. sí. 69.171.50.35. Ahora coloquen eso en el navegador otra vez. A ver qué aparece. Facebook. Facebook, ¿cierto? Pues por lógica ya. Pero debería aparecer. Hagan el ejercicio porque la idea es que ustedes comprueben eso, ¿cierto? Mientras que comprueban eso, yo voy a ir a traer algo de comer. Profe, ¿cuál es, profe? ¿Cuál es? ¿Cuál es la dirección? Entonces les dicto ahí. 69, ¿cierto? Sin ping o con ping. No, en el navegador. Ah, en el navegador. Eso. De 69.171.250.35. Sí, profe, aparece para que ingrese la cuenta de Facebook. Para que ingrese a Facebook. Exactamente. Porque esa es la dirección IP de Facebook. O sea que usted no necesariamente tiene que colocar facebook.com, sino que puede colocar la IP y ahí va a aparecer la página o el servicio al cual usted va a Pues para ingresar. eso, por eso ellos pagan el dominio o compran los dominios para no hacer eso. Exactamente. Bien. Listo, entonces ya entendimos un poco más lo del direccionamiento, ¿cierto? Entonces mire que Google tiene bueno, IPs, varias IPs versión, clase B, y Facebook tiene una clase a nivel latinoamericano, ¿cierto? Que ellos tienen servidores cerca acá, pues acá en Latinoamérica.
Lo que es Google no, entonces ya se conecta uno al data center de ellos directamente. Bien, hasta ahí vamos bien, o alguna inquietud ahí en esa partecita. Bueno, entonces voy a continuar acá. Entonces, aparte de la dirección IP, la máscara subred, que ya sabemos que tiene dos funciones de ocultar, y aparte de eso de definir la cantidad de equipos, después hacemos un ejercicio más amplio con la máscara de subred. Aparte de eso, hay algo que se llama una puerta de enlace predeterminada. Bien, voy a volver a colocar acá ipconfig. Listo. Y vuelvo y reitero, miren que acá tengo el IP, la IP de mi computadora, la máscara subred para la red, y tengo más abajito puerta de enlace predeterminada que es 192.168.3.1, ¿cierto? 3.1. Que esa es la dirección IP de la puerta de enlace. ¿Y qué es una puerta de enlace? Es la dirección IP del router al cual yo estoy saliendo a internet. O sea, ese operador que me entregó a mí un router, pues ese router tiene esa dirección IP. Si yo le hago un ping a 192.168.3.1, pues él me responde, que es el gateway. O sea que esa es la dirección IP del router, porque el router tiene una IP para la red interna o para la red de la casa, y recuerden que tiene otra IP para la red de internet. Listo, o sea que el router tiene dos direcciones IP simultáneamente. Ahora, en este caso, entonces ya tenemos esos tres ítems: IP, máscara y puerta de enlace, que lo que hace la puerta de enlace es solamente eso, conectarnos hacia internet. Bien, pero hay otro valor adicional. Voy a colocar otra vez ipconfig, pero con la variable /all, bien, all, que es para verificar toda la configuración de la red. Bien, si yo presiono enter me van a aparecer más datos. Entonces me va a aparecer todo esto. Y dentro de todo esto, observen que pues por acá aparece otra vez la dirección IP, 192.168, ¿sí? Y me va a aparecer, aparte de eso, algo que se llama servidores DNS. Entonces, mire que acá dice servidores DNS, dice 192.168.3.254. Bien, en mi caso. Puede que en su caso le aparezca la misma dirección de puerta de enlace predeterminada, le aparezca la misma IP del DNS, de servidores DNS. Bien, entonces hasta ahí vamos bien. Entonces la puerta de enlace me conecta a internet. Ahora vamos a explicar lo que es un DNS. Para eso les voy a hacer una analogía para que usted me entienda, ¿sí? Y de pronto ahora el compañero estuvo hablando un poco sobre eso. Entonces, me explico. La analogía consiste en lo siguiente. Usted imagínese que está en una fiesta, ¿cierto? Pues ahora no pueden haber fiestas, pero imagínese que está en una fiesta. Y en esa fiesta usted puede bailar con una muchacha muy bonita, o las señoritas pueden bailar con un muchacho muy aparente. Bien. ¿Para usted qué es más fácil, recordar el nombre de la muchacha o de la señorita, o recordar el número telefónico? Pregunta. Pues obviamente El no. nombre, el nombre. Comparto el número del celular, los dos. Bueno, hay gente que tiene No, pero no fácil el nombre. gente que tiene las capacidades de memorizar números, eso pues no lo va a negar, pero sí, hay personas que lo pueden hacer. Pero por lo general, nosotros somos más dados a memorizar nombres que números, ¿cierto? Y por eso existe el servicio de nombres de dominio, o DNS. Lo voy a colocar acá.
Entonces, DNS es un servicio de nombres de dominio. Listo. Entonces, por eso usted coloca google.com y le va a aparecer la página Google. Mire que a pesar de que usted vio que Google tiene una dirección IP, ese DNS, bien, lo que hace es resolverme ese nombre de que llama google.com, que el nombre es Google y el dominio es comercial. Entonces, usted coloca google.com y ese DNS lo que hace es buscarme ese nombre de dominio y averiguarme cuál es la dirección IP de ese nombre de dominio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el servidor de Google no va a entender google.com. Él solamente tiene una IP ahí. Pero el nombre de dominio lo va a comprar la empresa para colgarlo en un DNS, en unos servidores que están por allá en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Y ellos tienen esas tablas que dicen, bueno, este nombre corresponde a tal dirección IP. Este otro nombre, facebook.com, corresponde a esta otra dirección IP. Entonces, cuando yo consulto por medio de DNS, google.com, porque para mí es más fácil recordar el nombre que la dirección IP, entonces coloco google.com, enter, y el DNS lo que hace es redireccionar esa petición de google.com hacia la dirección IP que ustedes vieron hace un rato, ¿sí? Que es la de 142 en mi caso, o empieza por 172, bueno, con lo que usted le hubiese aparecido allá. Entonces, gracias al DNS, usted puede navegar con nombres y dominios, ¿sí? Si eso no existiese, tocaría navegar por direccionamiento IP, así como usted lo hizo un rato, que colocó la dirección IP de Google y le apareció Google. Usted colocó la dirección IP de Facebook y le apareció Facebook, pero como para usted es más difícil recordar esos números que el nombre, entonces por eso se inventaron o crearon ese servidor de nombres de dominio, y ese servidor de nombres de dominio lo que hace es, por medio de ese nombre, verificar la IP y la IP al nombre y listo. Y por eso, gracias al DNS, podemos navegar con nombres, no con números. Listo, entonces en todo lo que es configuración de redes, lo que estamos viendo, en la parte de direccionamiento IP, entonces vimos lo que es IP, máscara subred, puerta de enlace, que ya sabemos que es la dirección IP del router, y el DNS, que es el servicio de nombres de dominio, esto que les escribí acá. Entonces usted coloca en el navegador cualquier nombre de dominio y él le va a mostrar esa página. Y esa es la ventaja del DNS o servicio de nombres de dominio. Bien. Y ese es un ejemplo que pudimos ver, que usted coloca la IP y entra a la página. Listo. Pero mire que resolvió. Cuando usted colocó el nombre, el número o la dirección IP allá, que es 172, usted presionó Enter y automáticamente arriba le cambió de la dirección IP al nombre de dominio, ¿cierto? Le colocó google.com y abajo le mostró Google. O si colocó la de Facebook y abajo le colocó, arriba le colocó Facebook y abajo le mostró el formulario de ingreso o el inicio de sesión. Y listo. ¿Bien? Profe, Sí. digamos en un dominio también se pueden bloquear páginas. O sea, digamos que en tal país esté prohibido abrir ciertas páginas. Sí. Hay servidores de DNS que lo que hacen es vetar o banear o bloquear, como usted le quiera decir, páginas o acceder a páginas. O incluso no solamente por DNS, usted lo puede hacer un poco más agreste por medio del protocolo IP o TCP. Lo que vimos hace un rato, usted puede bloquear esas IPs directamente. Entonces, por eso es que usted escucha de que, por ejemplo, en la China no pueden ingresar a Facebook, ellos no tienen Facebook allá, ¿cierto? O no tienen YouTube. Ellos utilizan son otras redes sociales internas, entonces O ellos como los bloquean. países
árabes que no pueden abrirse Eso. páginas pornográficas y nada de esas cosas. Exactamente. Entonces, eso se utiliza ya es con algo que llaman servidores proxy, ¿sí? Lo utilizan de dos formas, con servidores proxy, con DNS también. Entonces, todo eso lo vetan, todas las direcciones que corresponden a ese tipo de contenido, incluso no solamente las IPs, usted puede bloquear frases. Con un servidor proxy, usted puede bloquear frases. Por ejemplo, usted puede bloquear pornografía. Entonces, cuando coloca la palabra porno, por ejemplo, el mismo servidor proxy le va a bloquear porque usted colocó esa expresión, le va a bloquear el acceso a cualquier contenido que tenga esa palabra, ya sea en inglés o en español, como usted lo quiera hacer. Pero entonces eso ya se hace con Y entonces, otros ¿de sistemas. dónde manejan eso, profe? ¿De dónde manejan esos bloqueos o quién maneja eso? ¿El gobierno o qué? De una Pues base central. ¿Una base central? normalmente, pues ya lo que son naciones, sí, los gobiernos utilizan eso, o en empresas. En empresas yo he configurado servidores proxy para eso, para bloquear Ah, para contenido. que no entren a Facebook, no entren ahí Exactamente. Entonces, usted lo puede hacer de Profe, varias una formas, pregunta. ¿sí? ¿Cómo hacen para banear o bloquear una página desde el mismo servidor? O sea, que esté funcionando y de un momento a otro la bloquean. ¿Qué lleva a ese punto o cómo se puede hacer? Pero que la bloquean intencionalmente o... Sí, intencionalmente. Ah, sí, lo que pasa es que el servidor tiene un panel de administración, ¿cierto? Es como cuando usted entra a su cuenta de Facebook y usted hace ahí una especie de configuración para hacer algo, ¿cierto? Bien, entonces en el servidor también yo puedo ingresar y hay algo que llaman blacklists o listas negras, y entre esas listas negras del servidor yo puedo colocar ahí qué páginas o qué dominios. Por ejemplo, yo quiero bloquear Google y coloco en la lista negra, coloco google.com y ya queda bloqueada. Bien, o coloco una expresión, como les decía yo ahora, yo no quiero que consulten, por ejemplo, la reforma, un ejemplo. No quiero que consulten la reforma, entonces yo coloco reforma y todas las páginas que tengan la palabra reforma van a estar baneadas, sea el dominio que sea, la dirección IP que sea. Bien. Pero como Listo. echa la ley, echa la trampa, entonces existen otros métodos de saltar esos servidores, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque cuando ya hablamos de seguridad informática, para usted saltarse un servidor de esos ya le tocará usar una VPN. Pero el cuento es que yo también desde el servidor puedo bloquear cualquier VPN. Entonces estoy bloqueando las dos cosas. El salto del servidor, porque me pueden saltar el servidor por medio de una VPN y ver todo el contenido que ellos quieran, ¿sí? Pero como yo no quiero que ni siquiera salten el servidor, entonces yo de una vez bloqueo todas las VPNs y el servidor cuando van a ingresar a una VPN no los deja ingresar, no los deja establecer la comunicación con la VPN, ahí sí ya los dejo Las todos. VPNs más conocidas porque ya se le toca ¿Y una qué por es una. una VPN? Creo, ¿no? No, hay una lista por ahí muy chévere que se puede hacer. Mm, Sí, alguien más iba a preguntar algo. Bueno, por ahí preguntaron qué es la VPN. Una VPN es una red privada virtual, pues el nombre, voy a colocarlo acá. La sigla está en inglés, es Virtual Private Network, pero entonces es una red privada. yo la conocía como Point. Point. O así así lo escuché alguna vez y así ya me quedó. Entonces, la red privada virtual es una red que yo puedo establecer de un punto a otro punto, con algo que llaman túneles de conexión, ¿sí? Entonces, un túnel de conexión, yo puedo utilizar internet, esa conexión de internet para establecer un túnel desde una red hasta otra red. Entonces, yo puedo conectar una red local con otra red local por medio de internet y establecer una comunicación directamente. Por ejemplo, si yo tuviese una comunicación directa con alguno de ustedes, yo puedo establecer una VPN para establecer una comunicación desde esta red hasta su red de allá, y yo puedo escudriñar toda su red y usted también podría escudriñar toda mi red si lo hago de forma bidireccional, ¿no?
Ya si lo hago de forma unidireccional, entonces yo podría solamente ver su información y usted no podría ver la mía. Listo, ya eso depende de cómo se configure, pero se utilizan más que todos para saltarse servidores. O sea que hay una especie de bloqueo, entonces yo utilizo una VPN para poderme conectar desde mi red y saltarme la protección del servidor, la restricción del servidor y poderme conectar a internet sin ningún tipo de restricción. Listo. Esa es la otra opción. Entonces, eso ya difiere pues en muchas cosas, pero eso es lo que es una VPN, una red privada virtual. Listo. ¿Alguna otra inquietud ahí ya para terminar? No, de mi Bueno, parte no. entonces, Profe, por ahí escribió Brian en el chat. sí, ya, y entonces, ¿cómo hacen ciertas personas para seguir subiendo y viendo cosas ilegales? Páginas de web, Ah, no, sino que ya se utilizan, son otro tipo de navegadores, ¿cierto? Por ejemplo, pues hay muchos, pero hay uno muy conocido, Tom, el Tor, ¿cierto? Que utiliza para eso, pero hay más que se pueden utilizar para conectarse a ese tipo de contenidos de Deep Web, ¿sí? No solamente con VPNs, pero sino, igualmente cuando, digamos que cuando usted está en el servidor y bloquea, digamos, las VPNs, se bloquea algunos dominios de VPN, pero si usted tiene alguna que es como por allá escondida y que las conocen 3 personas, pues la pueden seguir utilizando para hacer el sí, salto, ¿no? claro, ya por eso toca estar muy actualizado en ese tema. Pues le digo, eso es Fuera de cuestión la lista. solamente de averiguar. O sea, los que estamos en administración de redes, eso sí es obligación. O sea, eso no es que usted pues confíe que con eso ya va a tener, no, eso es una lucha diaria, digámoslo así. Pero uno siempre tiene sus truquitos y sus mañas para averiguar ese tipo de contenidos. Listo. Entonces, dentro de lo que se puede hacer, sí es eso. En caso de que uno trae en una empresa o esté bloqueando contenidos, bueno, es una forma. Y ya para saltárselos, pues sí existen otras formas de hacerlo. Pues como dicen por ahí todo, como les dije ahora, echa la ley, echa la trampa, entonces hay muchas formas de hacerlo. Listo. Y ahí para terminar, entonces Profe, y los voy a entonces llamar a lista. ¿Sí? esa gente que, digamos, se mete a páginas de empresas y todo eso, entonces, ¿qué utilizan ahí? Todo lo que vimos acá ahorita, ¿o qué no? Sí, tienen que tener conocimientos, no solamente básicos, sino avanzados sobre redes, en lo que es Firewall, lo que son UTMs, lo que son, por ejemplo, sistemas, algo que se llama sistemas de emparejamiento y también de balanceo de cargas, sistemas de autenticación, sistemas de cifrado. O sea, tienen que conocer todo eso porque dependiendo de de la conexión, entonces yo voy a tener unos niveles de seguridad y él tiene que conocer o al menos empezar a entender qué es lo que está pasando para poderse conectar. Entonces es gente también que sabe y eso no es que lo hagan pues, pues digámoslo en 2 horas, no, eso son cosas que se demora tiempo para encontrar ciertos fallos o bugs dentro del sistema, se llama un bug, un hueco de seguridad dentro de un sistema informático, ya para una red. Entonces hay algo que se llama un servidor de frontera o un router de frontera, que es el servidor que está conectado directamente a internet y ahí donde tengo que tener toda la seguridad del caso. Bien. Ah, ok. Sí, pero pues, claro, eso es que como hay un chiste por ahí Donde informático encuentran que esos huecos también le pueden instalar las backdoors, ¿no? Las sí, puertas traseras. las puertas traseras, no es que incluso todo sistema tiene puertas traseras, lo que tiene No, es pues sí, pero ya eso ya lo tienen es ustedes sí, ellos como estudian todo encarrilado, eso, encriptado, claro. pues. Y aparte de eso, pues entonces esnifiar la red, eso es importante para usted poder tener un ataque exitoso. Ya si usted le quiere, le mete un exploit a eso, y bueno, cualquier cosa. Y ya cuando se habla de seguridad informática, pues entonces
toca es tener muy en cuenta lo de también de qué forma lo pueden atacar aún. Bien, no solamente ese tipo de ataques, hay muchos más. Si hay de suplantación, por ejemplo. Entonces, esa es otra forma. Entonces, yo voy a ir llamando por acá lista. Yo sé que el tema es muy álgido y de pronto un poquitico enredado, ahí me disculpan. Pero si de pronto tienen alguna otra duda, ya saben que por ahí por el chat o se pueden contactar directamente conmigo. Ahí les dejé el número. Sí, no sé si usted lo copió para que de pronto tenga alguna inquietud. Yo digo mucho gusto. Sí, si de pronto me demoro en contestarla, ahí me disculpas que a veces mantengo un poquito embolatado, pero de alguna forma u otra le contesto. Listo. Pero yo miro por acá. Listo, entonces aquí Jayfrin Alejandro Añol. Está por ahí, ¿cierto? Jayfrin. Sí, ya somos 14. Edison Mauricio Buitrago. ¿Está por ahí Edison Mauricio? Bueno, Felipe Cañaveral Cárdenas. Felipe Cañaveral. ¿No está por ahí? Bueno. Julio César Henao. Sí, profe, presente. Listo. John Steven Hernández. John Steven Hernández. Bueno, Diego Fernando Hernández. Diego Fernando Hernández. Fernelis Daniel Lares. Felipe Cañaveral le contesté por el chat. Ah, bueno, qué pena ahí si no estaba mirando. Si alguien, si de pronto ven que contestan en el chat, me avisan por favor, listo. Ahí Muchas gracias. comenzaron a entrar los que se habían ido. Bueno, Juan José Hurtado. Ese soy ¿Sí? yo. Bien. Fernelis Daniel Lares. Albino contestó, ¿cierto? ¿No contestaba en el chat? Bueno. Juan José Llano. Juan José Llano. Ese sí estuvo, era el que tenía el doble J, el Ah, ya. JJ. Bernardo Andrés Londoño. Presente, profe. Listo. Dubin Andrés Londoño. Presente, profe. Bien. Brian Ramírez. Ahí contestó por el chat. Habló por el chat. Listo, bien. Alejandro Ríos. Alejandro Ríos. No ha contestado en el chat, ¿no?